Hola gente, estamos aquí con mi amiga Vane Ponce, que tiene un nombre más largo y complicado desde que se casó, pero para mí queda como Vane Ponce. Y Vane es peruana, vive en Nueva York, nos conocimos hace muchos años, creo que ya celebramos nuestro 10 aniversario de Ay, sí, hace conocernos. poco, con el recuerdo. Sí, y nos conocimos un día gracioso cuando yo hacía un blog de comida peruana y ella ha tenido por muchos años un blog que se llama Peruvian Chica in New York City y nos contactó a mi mamá y a mí y terminamos yendo a probar un pastel que estaba de moda aquí en Nueva York y tuvimos que hacer cola en la calle desde súper temprano en la mañana como por 3 horas para terminar comiendo un pastelito que Donuts. costó un ojo de la cara, pero valió la pena porque de ahí salió nuestra amistad de todos estos años. Y Ay, Vane es una mujer emprendedora, de armas tomar, muy activa. Vane, bueno, como les digo, tenía su blog, ahora tiene un podcast, El Poder de Migrar, donde me entrevistó en uno de sus episodios, muy bonito. Eh, tiene una agencia de viajes desde hace muchos años con su mamá. Ha tenido restaurantes también cuando se estaba reinventando en la época de la pandemia, hizo como un pop-up de comida peruana con su hermana que es chef. Trabaja ahora en una agencia representando a diferentes países porque está súper metida en el área de turismo. Y aparte de todo esto, yo que, porque es mi amiga y la sigo en Instagram, siempre es súper dinámica, siempre está viajando por todo el mundo, yendo a conciertos, yendo a fiestas, haciendo cosas. Además, encima de todo eso, como si le sobrara tiempo, organiza un colectivo de mujeres peruanas aquí en Nueva York para crear comunidad entre las peruanas. Y les cuento todo esto para introducir a Vane, pero también porque lo que vamos a hablar hoy es sobre la ansiedad. Y con todo lo que les he contado con ese preámbulo, para mí fue una sorpresa cuando Vane, cuando me entrevistó, realmente. No, creo que antes lo había visto en un episodio de su podcast cuando escuché que Vane sufría de ansiedad, porque ella es el tipo de persona que tú ves y piensas que es completamente segura de ella misma y se siente cómoda en su propia piel y tiene mucha confianza en ella y jamás te imaginarías que tiene ansiedad y así son las eh, condiciones, por llamarlas de cierta manera, de la salud mental. Nunca sabemos quién las tiene. Y entonces quería invitar a Vane hoy para hablar sobre este tema que las dos experimentamos de una manera muy personal. Y con esa introducción, Vane, bienvenida. ay, More, qué linda. Has resumido mi vida en New York en menos de 2 minutos. Contratada. Vane, lo que quería que empieces contando es, porque ya conté más o menos tu vida, la otra parte, para entrar de frente al tema de la ansiedad, que cuentes cuándo te empezó, cómo fue que la ansiedad llegó a tu vida. Bueno, la verdad que, a ver, como has dicho, tengo una vida, siempre mi vida ha sido de productividad. Y yo creo que el tema de la ansiedad viene muy, muy arraigado a tus creencias desde cómo has sido criado. Y es algo que en ese último año en particular, ese donde me he sentido más desafiada por mi salud mental. He hecho trabajo aún más interior con mi terapeuta, me he puesto a leer más sobre psiquiatría, psicología, la ansiedad, etcétera. Y sobre también nuestros lazos kármicos, nuestros antepasados, lo que hemos vivido en la niñez y cómo impacta tu futuro y tu presente, ¿no? Actual. Entonces, yo me crié en una casa donde mi mamá, o sea, las personas que me conocen, que me siguen, saben que mi mamá es la persona con la que yo, mm, o sea, como que a la raíz del divorcio de mis papás, pasé mucho más tiempo con mi mamá que con mi papá. Entonces, mucho de mi crecimiento como adolescente y adulta, joven, ha sido mirando a mi mamá como ejemplo principal. Entonces, mi mamá desde muy niña siempre me metía pues a productividad mil. O sea, yo me acuerdo que yo no tenía vacaciones.
Eras como los niños de Nueva York, que pasan de un evento social a clases a todo el día ocupados más que Todo el día adultos. ocupada, o sea, todo, o sea, me acuerdo que eran mis vacaciones, mis amigas iban al parque a montar bici y yo no tenía vacaciones, o sea, mi mamá me metía a YMCA a hacer, o sea, de 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, en verano, vacaciones. Wow. Entonces, y con mi hermana hablamos de eso mucho porque siempre decimos cómo nos hemos acostumbrado a ser tan productivas que se volvió tóxico, porque yo pienso que la ansiedad también empieza a venir de esa raíz, porque claro, yo estoy en modo acción en todo momento, entonces rara vez para mí ha sido normal echarme a descansar, porque en los ojos de mi mamá, y mi mamá a veces me dice, me criticas, y le digo, no mami, o sea, está bien a veces mirar atrás y darnos cuenta que tal vez no funcionó para no repetirlo en un futuro, sea con mis hijos o con mis sobrinos, o normalizar alrededor mío que está bien descansar, Además ¿no? no lo hizo a propósito, lo hizo porque no sabía otra cosa. Exacto, ¿no? Para ella siempre estuvo bien, o sea, no quería ociosidad. Ujú. Entonces, siempre era como que hay que ser disciplinados, hay que ser productivos, entonces no hay que ser ociosos, entonces, o sea, nunca, o sea, yo creo que era muy raro descansar, o sea, ver tele y estar tirados en la cama era muy raro. Yo me acuerdo que solamente hacía eso cuando iba donde mi abuelita, que era pues un sábado o tal vez un domingo, pero siempre ha habido un momento de estar en acción. Entonces yo he crecido así y en mi vida ya adulta, cuando estaba acá en Nueva York y ya más cuando he empezado más a meterme en el tema de las empresas, inclusive que ya vengo 2 años en esta agencia de marketing trabajando, siempre he sido producción, producción, producción. Entonces, siempre, como tú dices, he estado ocupada. O sea, sabrá Dios de dónde me entraba tiempo. Y Entonces, energía. Yo te veo poniendo tus posts después de una fiesta o un concierto o de llegar de China de viaje en el gimnasio a las 6 de la mañana y digo, Dios, primero muerta. Y yo. bueno, y algo que también he aprendido en estos 2 últimos años sobre diseño humano, que mi diseño humano es ser generadora. Entonces los generadores tenemos energía, pero hasta para regalar. Para regalar, regálame un poco, por Entonces, favor. sí, entonces cuando nos juntamos con gente que tiene la energía más baja, los como que les inyectamos la energía. Ujú. Pero bueno, y mi mamá es igualita, entonces es mi modo de haber aprendido. Entonces, Mm. yo siento que la ansiedad llegó a mí cuando, o sea, me meto a a esta empresa a trabajar en marketing. Es una agencia de marketing en Nueva York que son recontra demandantes y era mi necesidad de pues mantener mi trabajo y ser este, súper ocupada en lo que yo hacía y además de la productividad también mega perfeccionista, ¿no? Entonces era agencia de marketing en Nueva York con múltiples clientes, tratar de darlo todo al 120%, más navegar con mis proyectos personales, porque yo siempre siento que, como tú dices, la comunidad de las peruanas, mi podcast, Perú Bien Chica, yo siento que eso está muy guiado a mí propósito personal como ser humano en este mundo. Entonces, navegar con esas tres cosas, al mismo tiempo hacer tiempo para mí, ¿no? Ir al gimnasio, entrenar, qué sé yo, mi familia, ser esposa, ser mamá perruna, ser nuera, hija, hermana, tía. Entonces yo creo que este año, cuando he tratado de hacer todo eso al mismo tiempo, mi mente dijo, bueno, pues, o sea, o frenas o frenas. Y la única manera de hacerme frenar es hacerme perder el control absoluto de todo lo que me pasaba cuando me da ataques de pánico. Ujú. Y yo me di cuenta hablando con mi psicóloga que yo le decía, me siento extremadamente vulnerable cuando me da ataques de pánico. O sea, no lo soporto, porque todo lo tengo bajo control y solamente no lo tengo cuando me da ataques de ansiedad. Claro. Vane, ¿y Y cómo fue tu primer ataque de ansiedad? ¿Cómo fue, cómo llegó, cómo entró a tu vida? Porque yo me curiosamente, acuerdo claramente, y no sé si te pasa a ti y no sé si le pasa a todo el mundo, pero es una de esas cosas que nunca te olvidas cuando te dio la primera vez, porque te marca tanto. curiosamente me dio en un avión. Mm. Y yo pues trabajo con clientes que como dijiste tú son destinos, entonces yo viajo Todo el tiempo. todo el tiempo. O sea, tú te imaginas lo que ese año tuve que navegar cada vez que me tenía que meter en un avión, o sea,
he sufrido y batallado. ¿Por qué? Porque en la primera vez que me dio, yo nunca me he sentido como que si me siento en el medio me da igual, si me toca en el medio, siempre me gusta ir en ventana, rara vez iba en pasillo. No, me invento que también la pandemia tuvo como que un factor agregado a esto, porque claro, en la pandemia dejé de viajar Ujú, completamente y uno viajaba en la pandemia con miedo. Entonces, otra ujú. cosa que también viene muy acompañado de la ansiedad y los ataques de pánico es el miedo, ¿no? La no tener certeza de nada, que te puede pasar, que te puede enfermar, qué sé Es yo. como que tu sistema nervioso ya está En demasiada activado alerta. por otras cosas y entonces es mucho más fácil que cualquier cosita te haga como que ese detonante. Alarma. Ujú. Exacto. Entonces, mi primer ataque fue sentada en asiento medio entre dos chicos y yo era como que me quiero bajar del avión. O sea, me quería, entonces el avión empieza a moverse y yo lloraba. Y yo era como que me quiero bajar. Y en mi mente era, ¿cómo me voy a bajar? Y si me bajo, ¿qué va a decir la gente? Y no sé qué. Y me van a odiar porque seguro nos van a hacer deplane a todos, porque he escuchado que a veces cuando te bajas de último minuto, todos se tienen Mm, que bajar. Y era como que, y lloraba y lloraba. O sea, los chicos ni me empezaban a preguntarme si me pasaba algo. Yo lloraba. Y en esa lloradera, la única herramienta que me ayudó fue el hecho que tú me enseñaste a meditar. mm. Entonces me puse a meditar y empecé a repetir mi mantra y me quedé dormida. Esa fue mi primera experiencia. Vane, y en esos momentos que sentiste el ataque de pánico, ¿qué pasaba por tu mente? ¿Cuál era tu miedo? En ese momento, no, o sea, me sentía como que overwhelmed, completamente como que Abrumada. abrumada, gracias, abrumada. El hecho de sentir a dos personas a mi lado me daba demasiada como que actividad sensorial. eh, Ujú. Era muy raro, porque ni siquiera decir me daba miedo a que el avión parte, que el avión se caiga. No, Claro. era como que el momento de estar apretada entre dos, con tanta gente, que con la necesidad de quererme bajar porque me sentía atrapada, era como que me había dado claustrofobia. Ujú. O sea, y me descompensabas, me sudaban las manos, temblaba así, hasta me daba ganas de vomitar, o sea, Wow. fatal. Y esa fue la primera vez. Y este año, o sea, cuando empezó el año y empecé a viajar, en ese 2023, un día antes de meterme al avión, no te imaginas, o sea, la cantidad de cortisol que habré desarrollado en mi cuerpo, todas las veces que me tocaba viajar. Yo lo miraba a Víctor y lo miraba así con cara de perro degollado, así como que, o sea, me tengo que meter en un avión mañana. Y lloraba, me daba ansiedad horrible, o sea, yo ya, para mi mente era ya alerta máxima, así en rojo, como cuando suenan las alarmas, el hecho de meterme en un avión. El avión, no el carro, no el tren, no el metro. Luego, o sea, al principio empecé en el avión, luego empezó el carro, el Mm, tren, o sea, todo lo que era así, como que en confín, ¿no? Que no había escapatoria. Las claro. veces que me he bajado del bus, del tren, de taxis, o sea, y cuando yo ya me empecé a dar cuenta que era lo que no podía controlar sola, le dije a mi psicóloga, ¿sabes que me está pasando esto? Y ella me empezó a dar herramientas, a hacerme entender, a racionalizar la situación. Y en un momento, sí dije, le dije, ¿sabes que no puedo más? Creo que voy a ver a una psiquiatra. Y me dijo, si eso es lo que tú quieres, pues vamos por ahí y lo podemos abordar. Y es algo muy curioso de Estados Unidos, ¿ah? Porque, porque mi psicóloga es de Perú y ella Mm. me viene viendo desde hace 1000 años atrás, entonces yo ya con ella virtual, porque ella incluso ya no vive en Perú, vive ahora en Londres. Eh, Me hablo pues con esta psiquiatra americana, me hizo preguntas, pero me sorprendió con la rapidez que en este país te recetan medicina. O sea, de frente me dio Xanax Ujú. para mis ataques de pánico y seguidamente por una dosis, no recuerdo el nombre ahorita de las pastillas, pero que tenía que tomar diariamente. Probablemente sertralina, que es un antidepresivo que se usa para la ansiedad. Porque a mí me han Antidepresivo. recetado eso varias veces que no lo he tomado.
Entonces, al principio, yo dije, yo senté a mi esposo y le dije, yo no puedo más con esto, o sea, y ni siquiera es como que pudiera mi trabajo decirle, oye, no me da ganas no me da ganas de viajar, no puedo, porque es Claro. parte de mi trabajo, o sea, en mi contrato sale que yo tengo que estar predispuesta a viajar mínimo el 30% de tiempo de mi trabajo. Entonces, yo le dije, no hay otra más herramienta que tomar pastillas. Y Víctor rotundamente, o sea, de verdad que agradezco a Dios que mi esposo me dijo, no me parece. Él fue el primero que me dijo, no me parece, no estoy de acuerdo, porque como él trabaja con personas, o sea, ha experimentado personas que han entrado en opioides, ¿no? Y que les ha Mm, dado, pues, eh, se han vuelto adictas. adicción. Ujú. Sí, me dice, no me parece, deberías pelearlo, tú eres fuerte, tienes que controlar tu mente no te puede controlar. Y me empecé, entonces yo era como, ¿cómo no me vas a apoyar? Entonces yo lloraba porque me sentía que no me apoyaba, pero me dijo, ¿por qué no haces research? Entonces, como ansiosa tal, empecé a leer todo, o sea, los pros y los contras, y dije, no. O sea, había gente que decía, esto es una maravilla, me ha ayudado, me cambió la vida, me fue muy bien, y otros como que fue lo peor que pude haber decidido en mi vida, o mi mamá le pasó tal cosa y ahora se volvió adicta, se murió, y yo era como que, o sea, me puedo morir, no, y a lo mejor no. Y decidí no tomarlas. Y me senté con mi psicóloga y le dije, requiero que entremos en sesiones donde me des herramientas porque no quiero tomar pastillas. O sea, quiero llegar al punto que si tal vez ya diga, no puedo más, o sea, realmente empujarme al límite, Ujú, recién hay que considerar tomar pastillas. Y me dijo, bueno, vamos con todo. Y así hice. ujú. Sí, es interesante el tema de las pastillas, porque yo, bueno, tú sabes que yo soy coach de salud holística y súper naturista y en el pasado era todo contra la medicina occidental y los medicamentos, pero en realidad, y por mucho tiempo veía lo de las pastillas como incluso estás maquillando lo que hay detrás y no estás sanando, ¿no? Pero en verdad es un tema tan personal y tan delicado y creo que necesitas pasar por algo como lo que nosotras pasamos con la ansiedad y los ataques de pánico para entender y para tener compasión por las personas. Si realmente es fácil decir algo como Víctor, que lo dice totalmente de buena intención, tú eres fuerte, tú puedes, pero nadie entiende realmente la fuerza que puede tener el sistema nervioso para desbalancearte. Y por más que puedas tener todas las herramientas y toda la fuerza del mundo, hay gente que simplemente es demasiado para llevar. Y yo he tomado medicamentos on and off por años y por mucho tiempo sintiéndome mal, porque cómo puedo estar haciendo esto, pero al final es encontrar paz con lo que te hace bien a ti, porque al final estamos pasando por algo tan difícil con la ansiedad que, que cualquier cosa que nos ayude es válido. Siempre merecemos vivir nuestra vida lo Sí, mejor, felices y lo más, con más bienestar que podamos. Y si hay gente que necesita las pastillas para eso, bien. Y si como tú y como hice yo también, quieres probar mil cosas, así te sientas fatal y ver si algo funciona, y muchas cosas funcionan y otras no, bien también. Quería simplemente comentar eso porque si hay alguien que está viendo esto y tomas pastillas, eh, es algo que yo estoy completamente ahora a favor de que la gente, y me choca cuando hay gente que dice, ay, ¿cómo puede tomar pastillas? O critican. Si lo están diciendo es porque no han tenido un problema de salud mental. Porque si supieran cómo 100%. se siente y cómo te inhabilita para vivir una vida, para hacer las cosas más Plenitud. básicas del día a Sí. día, no juzgarían, ¿no? Eso es algo que, por ejemplo, mi mamá me dijo, ¿no? Y 100% de acuerdo contigo. O sea, porque yo haya decidido no tomar, no significa que la gente tiene que hacer lo mismo. O sea, Ujú. creo que es lo Cada que cada quien que quien le haga lo que... funcione, lo que para ti te funciona. Ujú, Yo personalmente no quise porque yo, como persona, yo, Vanessa, realmente siento que trato de empujarme en mi vida diaria, o sea, ya sea trabajo,
en el gimnasio, o sea, me gusta cosas de alta intensidad. Entonces, sí sentí que tal vez yo no había hecho lo suficiente para yo pelearla a mi mente Ujú, y ganar el control nuevamente, ujú, ¿no? Y cómo lo hizo, o sea, y no solamente fue okay, decir no tomar pastillas y dejar, o sea, y rendirme ante la ansiedad y iba a ver cómo me ganó. Realmente yo decidí, dije, ok, no, voy a, es más, hasta el día de hoy yo viajo con el Xanax en la mano, ¿ah? O sea, no quiere decir que tal vez algún día diga, ¿sabes qué? No, hoy día sí me voy ujú. a meter una pepa porque requiero relajarme en el avión. Claro. Eh, pero no lo hice porque dije, quiero probar por mí y Ujú, hasta dónde yo llego. Y si es que yo siento que puedo, bien. Y si siento que no, bien también. Y entro en la pastilla porque mi psicólogo me dijo, oye, tampoco hay que satanizar las pastillas. Y me empezó a explicar el proceso de cómo es, cómo te medican, la medicación, cómo luego a largo plazo te la cambian, te la reducen, te la elevan, depende cómo te va y hace ujú, que eventualmente te la quitan. ¿No? ujú. Es un proceso como tratamiento de como cuando te da, pues no sé, hongos en las uñas, o sea, una cosa así, ¿no? O sea, suena Qué bonita comparación. pero, pero es como que es un tratamiento que es un proceso, no Ujú, va a ser ujú. inmediato. Y incluso Claro. hablé con amigas muy cercanas a mí que ellas en su vida habían experimentado, ellas directamente o con gente que amaban, Ujú, que habían hecho un proceso similar con pastillas. Entonces yo dije, bueno, y también tenía amigas que me decían, no me parece, porque yo lo batallo. Entonces yo digo, 100%, cada quien batalla sus cosas mentales totalmente diferentes de los demás y no todos tenemos la misma estánima para poder afrontar las situaciones de la vida, sea físicas, mentales o espirituales. Entonces cada quien ujú. hace lo que le funcione. Yo Exacto. personalmente dije, me voy a pelear contra yo misma. Y Ujú, empecé a leer un montón. Empecé a entrar mucho en el tema de la neurociencia, ujú. empecé a entrar mucho a escuchar los efectos de la meditación, o sea, la cantidad de científicos que hablan sobre el poder curativo de la meditación, Es que te impresionante. agranda el Tálamo, hipocampo, el hipocampo. también sobre el tema del cortisol, como el estrés, como las situaciones negativas, la gente que te quita la energía, te genera el cortisol, cómo el cortisol se eleva y te afecta tu salud, cómo esto te genera ansiedad. Empecé a escuchar sobre el tema de, bueno, que ya dije, la meditación, pero también a mí en particular, la ansiedad me ataca en el estómago. Mm. O sea, hay gente que, por Es muy ejemplo, común eso. sí, y me dio IBS porque me hice toda y cada una de las pruebas Mm. estomacales del mundo. O sea, fui a 3 diferentes gastroenterólogos. El último me hizo pruebas de todo y era como que no tenemos, o sea, no tienes, o sea, tienes, no sé, intolerancia a la lactosa, pero nada más. Eh, y yo le decía, no, pero es que yo tengo el estómago sensible, algo me cae mal, que no sé qué. ¿Qué era? Que mi ansiedad me había generado colon irritable, síndrome Mm. de colon irritable, IBS, que es en inglés, no las siglas Ujú. en inglés. Y yo jurando que era siempre algo de mi estómago, no, era algo de la conexión entre mi cerebro y el estómago, que cada vez que había una alarma, un trigger, ¿no? Cuando te da ataques de pánico, hay una alarma, un trigger, directamente me afectaba el estómago. Entonces, o se me aflojaba el estómago literalmente, o me daba ganas de vomitar. El Wow. estómago se me torcía así. Cuando yo hablo con otras personas sobre ansiedad, otras les da las palpitaciones Ujú, en el cuello, en el pecho, que sientes que le va a dar un paro cardíaco, ujú. eh, que se ahogan. A mí es un tema con el estómago. Y sigo en la búsqueda de por qué el estómago, ¿eh? O sea, porque me estoy metiendo más en el tema eh, de cómo tus traumas se manifiestan en tu cuerpo. Ujú. Y hay un show que estoy viendo que luego te lo voy a pasar, que es turco, que habla mucho sobre eso y que me parece súper interesante. Eh, y no, ¿Cómo se llama el show para los que estén interesados? se llama, espérate que les digo ahorita, porque mi mamá fue la que, ahorita toda mi familia estamos en un tema de sanación. Debido a mi tema de la, de los ataques de ansiedad de toda esa ansiedad, empezamos a mirar por atrás, o sea, en familia, con mi mamá, o sea, o sea,
llamaba a mi mamá a mis ataques en el aeropuerto como, por favor, te pido que reces por mí. O sea, para todos los que tenemos crisis de pánico, es algo horrible. Y yo Sí. le decía a Víctor, porque eso es cuando me estaba con Víctor por meterme en un avión, me decía, pero ya, no pienses. Y yo le digo, abrázame y cállate, no me digas que no pienses. O sea, literal lo que Claro. necesito ahorita es un abrazo, no necesito Y además no que pienses, no que es pienses. exactamente lo que alguien con ansiedad Yo le no digo, ¿tú puede crees que hacer. realmente me gustaría pensar en esto? Eh, ahorita voy a pasarte el nombre, Sí, o me lo pasas después y lo sí, pongo para que abajo lo del pienses. video. Pero es como que es una sensación que completamente se apodera de ti. Ujú, Y a mí me da, por ejemplo, me empiezan a sudar las manos y siento una descompensación en el cuerpo. Es como que siento como que cuando estás en una montaña rusa y vas en la calle y sientes que como que tu cuerpo se cae, literal. ujú, ujú. Eso es lo que yo siento. Y empiezo a sudar frío y se me revuelve el estómago y me siento mal. Y con la terapeuta empezamos a hacer ejercicios de reconocimiento para estar en el presente, ¿no? Entonces empiezo a visualizar, empiezo a contar para atrás, cargo con algo. Esto vamos a ver en orden, porque me Ah, encantaría que ya. compartas las cosas que has trabajado con tu psicóloga que te han servido más y que quizás puedas compartir y le pueda servir a alguien más. Como dices, contar para atrás. Meditación para mí ha sido vital. Ujú, Yo creo que para mí la meditación se volvió hasta como mi Xanax, realmente. ujú, Porque yo me metí en el avión, me sentaba, me enchufaba los audífonos y me ponía a meditar hasta quedarme dormida. Entonces era mi ujú. Xanax de relajación espiritual, mental, energético. Increíble y testimonio de lo efectivo que te hayas podido quedar dormida, Y a literal, pesar de la ansiedad. o sea, me hace dormir. Es como que me arrulla. Wow. Para mí la meditación ha sido mi píldora mental, te Ujú, lo juro. Y yo toda la vida te lo voy a agradecer a ti porque tú me enseñaste a meditar. ujú. Gracias a ti encontré ese camino de paz y de espiritualidad, porque yo creo que si nunca hubiera aprendido, no sé qué sería de mí, porque había momentos que yo de verdad decía, o sea, le decía a mi familia, me quiero morir, o sea, yo no puedo vivir así. O sea, literal, había momentos que yo lloraba y decía, no, número uno, no me siento yo, no soy yo, me siento atrapada en mi mente, siento que mi mente me manipula, me tiene Sí. presa. O sea, yo lloraba por cosas, o sea, meterme en un tren me hacía llorar, ir a ver a mis amigas en el camino, y yo quería ir a verlas y yo lloraba porque decía, no quiero estar en ese tren. O sea, literal me quería quedar en mi casa todo el día, porque era mi único lugar safe, ¿no? A salvo. Ujú, ujú. Y a ese punto que yo decía, me quiero morir, o sea, realmente, y en esos momentos tan fuertes y oscuros, yo decía, entiendo completamente a las personas que deciden irse de este mundo, porque tu mente es tan fuerte y poderosa que puede ser tan fuerte y poderosa para lo bueno, pero también como para llevarte a lugares muy, muy, muy oscuros. Pero sí, totalmente. Y, y yo creo que, número uno, sin realmente hablarlo, yo creo que cuando hice ese episodio y hablé de lo que me estaba pasando, fue como dijiste, salí del closet, me liberé. O sea, fue como que le grito al mundo que me siento hasta las huevas y que me siento recontra mal y que puedo ser una persona que sigo siendo fuerte, que creo en mí, que creo en mi grandeza y me siento que puedo iluminar el mundo y que tengo mucho para aportar, pero al mismo tiempo me siento recontra mal, ¿no? Y en esos momentos trataba de buscar aquellas cosas que me hacían sentir bien. Y mi trabajo me hacía sentir bien porque me sentía útil, hacer mi podcast me hacía sentir bien porque cuando escuchaba las historias me sentía inspirada, o crear contenido me hacía contenta porque me gustaba que la gente se siente informada, etcétera. Entonces, creo que si tú me escuchas y te sientes así, te invito a que realmente busques aquella cosa que te haga sentir en propósito, porque cuando la ansiedad nos agobia y se apodera de nuestra mente, nos hace sentir como que no hay salida, no somos nadie, tal vez no somos buenos para este mundo porque se apoderó de nosotros y mejor no hay que estar acá. Te invito a que realmente busques esa luz que tú sí emanas y que lamentablemente nos tocó atravesar, encontrar
el camino al final del túnel y que sí existe el camino al final del túnel. Porque ahora te puedo decir que gracias a Dios, al universo, a la meditación, a mis ángeles, a mis ancestros, a todo, las últimas 4 veces que me he metido en un avión, he estado sin un ataque de pánico. Sí, Ivane, incluso si alguien no encuentra total alivio de la meditación, hay una luz al final del túnel en el sentido de que puedes llegar a encontrar paz dentro de la situación y a enfocarte, por más que haya momentos difíciles, como dices tú, a como darle más importancia a las cosas que amas, a los momentos que sí te sientes tranquila, a los momentos felices, la gente con la que te sientes cómoda y encontrar tu ritmo, ¿no? Entonces, sí hay momentos en los que, como tú dices, se siente como que no estoy apta para este mundo y este mundo es demasiado para mí y mi sistema nervioso, mi cerebro me está jugando una mala pasada y estoy fuera de control y mi vida es un caos que se está yendo al hoyo. Pero creo que para todos, ya sea los que toman medicamentos y de pronto ya se sienten bien, o los que como tú con terapia y diferentes cosas como la meditación encuentran alivio y empiezan a calmar a su sistema nervioso, o las personas que a pesar de seguir sintiéndose no tan bien, pueden encontrar paz y pueden encontrar momentos de disfrute. Creo que hay luz al final del camino para todos y no, esa luz no se ve igual para todo el mundo, pero es importante recordarlo. Y algo súper importante recordar también, y me gustaría que tú compartas también tu experiencia con eso, es que sanar no es un camino recto y hay muchos altibajos. Y por decirte, yo, esta mañana, justo, yo como coincidencia divina, porque justo te iba a entrevistar a ti, después de muchísimo tiempo, fui al supermercado y me dio no un ataque de pánico, pero muchísima ansiedad, como hace tiempo no sentía. Y llegué a mi casa y lo primero que quise hacer fue llorar por la frustración, porque es como que, ¿cómo puede ser que me esté pasando esto después de tanto trabajo y después de tanto tiempo? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Pero después de llorar y dejar salir las emociones, sentí esta como paz total y apertura, como, ok, la sanación no es un camino recto y la ansiedad tiene altibajos y la ansiedad también es lo que nos ha tocado por alguna razón, es lo que nuestra alma necesita para evolucionar en esta vida, aunque no lo entendamos. Tiene un montón de regalos, como dices tú, ahora toda tu familia, por ejemplo, está en un camino de sanación, también hay un montón de regalos dentro de las dificultades, ¿no? Sí. Entonces, es importante recordar que no es un camino recto y que tropecemos de vez en cuando no quiere decir que todo ya es el fin del mundo. Para ti ha sido así también, que te has sentido mejor y de ahí peor, mejor, peor. Sí, justamente quería decir eso, que en el camino celebra tus small wins y apúntalos Mm. si puedes. Ujú. Porque ahora, o sea, ahora hasta el día de hoy, puedo decir, en los últimos 4 aviones me ha ido bien, pero el otro día me enfermé, literal me enfermé el estómago y se me aflojó el estómago en un restaurante y yo entré en ataque de pánico porque le decía a Víctor, me quiero ir a mi casa. Y cuando vi el Google Maps a mi casa era 1 hora de camino y yo lloraba. Yo me quiero ir, o sea, que me metí el taxi, me puse a meditar y me quedé dormida hasta llegar a mi casa. Wow. Pero, y sin embargo, no me culpé, porque yo siento que hay que tener mucha compasión con nosotros mismos, porque como tú dices, el camino a la sanación no tiene línea recta. O sea, no quiere decir que ya me curé y ya estoy así, nunca más volverá. O sea, no, yo igual practico lo que practico, y era tu pregunta anterior antes de decirte esto. ¿Qué cosa me funcionó? Era, número 1, la meditación, número 2, llorar. Acabas de decir llorar. Ujú. Ujú. Yo aprendí que cuando me siento así, lloro en los aeropuertos, lloro en el baño, lloro delante de gente, lloro en el tren, o sea, porque, he leído que el llorar te libera de tanta energía acumulada que después de llorar, Es como sientes una catarsis. increíble, Ujú. sí. La tercera cosa, el respirar. Mm. O sea, el aprender a respirar realmente a conciencia te puede ayudar tanto. O sea,
un respiro profundo, o sea, te ayuda tanto el alma y yo justamente aprendí a respirar, he hecho breathwork, me he metido a cursos de breathwork, he ido a entrenamientos de breathwork, también hago meditaciones que te ayudan con el tema de la respiración, porque siento que la respiración me ha ayudado mucho a centrarme en el presente y a manejar mi ansiedad. Luego también, bueno, sobre el tema de sentirnos presentes en el momento real, ¿no? El contar para atrás, por ejemplo, y contar para atrás no como que 10, 9, 8, sino desde 300, 3 para atrás, o sea, Wow. 300, 297, ¿no? Entonces empezar a pensar y a concentrarte me ha ayudado. Cantar, porque cuando tú cantas, te concentras, o sea, la clave es concentrar a tu mente en algo, no en ese pensamiento que te genera una alarma que te hace entrar en pánico. O sea, concentrarlo en otra cosa. Entonces, literal, una vez me acuerdo que regresaba de Arizona, estaba en el taxi, un Uber, y el señor puso Juan Luis Guerra. Entonces, yo estaba abrumada y empiezo a escuchar, entonces me puse a cantar Juan Luis Guerra en voz alta, y entonces me caían las lágrimas mientras cantaba Juan Luis Guerra, y decía, el hombre pensará que alguien me ha roto el corazón, pero realmente era yo tratando de aliviar mi ansiedad. Cantar en voz alta me ayudó un montón, y he encontrado playlists, o sea, muy buenos con música de vibra alta. Hay uno que se llama Confío en mí, te lo voy a pasar. Pásamelo, te iba a decir. Y o sea, es más, ya lo tengo ya en mi mente, es como que a veces ni siquiera me lo tengo que poner, o sea, lo escucho en mi mente y me relajo porque me encanta, no sé, tiene una melodía espectacular que me hace sentir totalmente ground. Cantar, también me han recomendado jugar pupiletras, Scrabble en el avión, tener tu librito, escribir en el avión también me ha funcionado mucho. Y tener o sea, como le decimos con mi psicóloga, un botiquín de emergencia. Por ejemplo, a mí es un tema del estómago, para ti puede ser la respiración, para otro puede ser la palpitación, para otro, etcétera, ¿no? Cada quien tiene un trigger diferente, cada quien tiene una reacción diferente ante un ataque de pánico. Entonces, ¿yo qué hice? Empecé a identificar, número uno, mis triggers. ¿Qué era lo que realmente me alarmaba? ¿Qué era lo que hacía que mi mente haga, uy, 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 uy? Entonces yo era, ok, meterme en un avión. ¿Por qué? Porque me sentía claustrada, porque me sentía que no podía salir, porque me ponía a pensar qué pasa si me da un dolor de estómago y no tengo salida. O sea, me rayaba en eso. ¿Eh? Y entonces la gente dice, ¿en verdad es eso? Y yo, en verdad es eso. Y eso que puede ser tan tonto, para mí es como si fuese el El apocalipsis, fin porque del mundo, totalmente. claro. Entonces, ¿qué hacía? Empezamos, mi psicóloga me dijo, hay que armar un botiquín de recursos. Entonces, ¿cuál era mi recurso antes de un vuelo? No tomaba alcohol, una noche, un día antes, cero alcohol, porque el alcohol es otro trigger para la ansiedad. Claro. A pesar que Sí, te mi baja, ansiedad, cuando empecé a sufrir de ansiedad, las primeras cuantas veces que la noté fue justo después de haber tomado, la mañana sí, es un siguiente. bajón, por supuesto. Entonces, no tomo alcohol, o sea, no tomo alcohol antes de meterme en un avión, como super light, Ujú, descanso bien, entreno. El día, si puedo, si mi vuelo no es muy temprano, me voy a entrenar para botar energía, corro, hago algo que sea de alto impacto para botar energía, eh, y me preparo. O sea, digo, si tengo que ir al baño 1000 veces antes de meterme al baño, me voy las 1000 veces antes de meterme. O sea, empiezo a preparar mi mente, a decir, ok, es como que voy a la guerra, ¿no? Ya me preparo, llevo mi maletita, llevo esto y estoy lista para enfrentar a lo que venga. ujú. Entonces, poco a poco empecé a hacerle entender a mi mente, oye, estamos bien, o sea, estamos en la línea para pasar seguridad, no hay alarma. Yo así me hablo, no hay alarma, tranquila, o sea, no pasa nada. Y la psicóloga me explicaba que cuando uno tiene ansiedad, es como que hay monstruitos, o sea, es como que tú vas guiando el volante y hay monstruitos atrás tuyo. Entonces es el monstruito que te habla de todos los momentos que posiblemente te inventas tú misma de que podría suceder. Ujú. El otro monstruito que viene con el miedo, el otro monstruito que te predispone ya a lo que va a pasar que ni siquiera, o sea, mi psicóloga me dice, en ese momento tú buscas tus evidencias. ¿Cuántas veces has metido en un avión y nunca te ha pasado eso que ese monstruito te Exacto. habla? Se racionaliza, o sea, tú dile al monstruo, cállate, no, o sea, y tú agarra tu volante bien fuerte. Entonces, literal, cuando yo empezaba a sentir algo, yo era, no, no me pasa eso, no,
no me duele la barriga, o sea, ¿por qué voy a tener que irme corriendo ahorita? O sea, porque claro, me pasa que me voy a salir de la línea, me tengo que salir, porque había la línea inmensa y yo, me tengo que salir corriendo, o sea, literal así, ¿ah? O sea, porque entras en te vuelves en modo irracional. Totalmente. Entonces, empecé a racionalizar más, que claro, en días que me iba bien y podía racionalizar y otros días me iba. Entonces agarraba, me enchufaba venía con mis audífonos bien cargados, o sea, para que no se me vaya la batería, con mis essential oils, que hasta el día lo cargo en mi cartera. ¿Por qué? Porque huelo, escucho y algo dulce, un caramelo, un Mm, chicle, lo que sea. Entonces tengo todos mis sentidos cubiertos para hacerme sentir que estoy acá. ujú, ujú. Entonces esas son mis herramientas que me han funcionado y que me han ayudado. Súper Pero buenas, creo que gracias por dentro de compartir. todo, sí, no, y espero que realmente las herramientas diversas, y la psicóloga me ha hablado de muchas herramientas, pero esas son particulares que me han ayudado a mí. Ujú. Y si es que tú estás pasando un proceso así, sí te recomiendo que busques terapia, porque primero una terapia para que te ayude a abordar todo esto, y si ya tú crees conveniente que necesitas un psiquiatra para que te apoye con medicinas, pues hazlo, porque yo conozco una chica que la verdad la sigo también, y es mega fuerte, así es exitosa, es una mujer empoderadísima, y salió abierta a hablar que ella toma pastillas. Y yo dije, wow, jamás hubiese pensado, así como tú piensas en mí, yo decía, jamás hubiese pensado que ella afrontaría algo así. Y ella le va muy bien con las pastillas, y genial para ella porque le funciona, se siente en paz. Porque yo Claro, creo que lo que buscamos todos es sentirnos en paz en nuestra propia mente. sí, poder vivir nuestra vida al máximo. Vane, y algo que es súper importante también, y me gustaría que compartas, es esta idea de que me pasó a mí, por ejemplo, cuando empecé a sufrir de ansiedad, por mucho tiempo yo casi no le contaba a nadie. Yo sé que tú no le contabas hasta el día que saliste del closet en tu podcast. Am, Porque una siente, porque es tan tabú, para empezar cada vez menos, ¿no? Y sobre todo en Estados Unidos menos, pero una siente que es la única que está pasando por esto en todo el mundo y que estás fallada. Ves a todo el resto del mundo en el avión y todo se ve normal porque tú no sabes qué hay en sus cabezas, ¿no? O en la fila del avión, o yo cuando iba a la calle a hacer algo, y realmente sientes profundamente que hay algo mal contigo, que los demás no te van a entender, que te van a juzgar, que van a pensar que eres rara. Tú, yo sé que no lo hiciste público hasta después, pero en esos momentos que empezaste a tener ansiedad en los aviones, etcétera, ¿lo empezaste a compartir con tu círculo más cercano? ¿Cómo fue eso? ¿O qué sentías que te van a juzgar? Me daba como que vergüenza, porque claro, la ansiedad es un tema muy apegado a la vulnerabilidad, ¿no? Porque yo siento que te sientes completamente vulnerable. O sea, es como que cuando yo a veces miro a Tiki, que es mi perrita, cuando hace pipí o popó, y se pone como que, ¿no? Vulnerable, porque es su único momento donde cualquier persona la puede atacar o cualquier animal la puede atacar, y igual me sentía yo como que, o sea, estoy, no sé, demasiado vulnerable, como que todo es muy raw, ¿no? O sea, pues soy un manojo de nervios, porque así me temblaban las manos cuando pasaba seguridad, y yo decía, "Ay, van a pensar que traigo droga", porque, o sea, ¿no? Y hasta que finalmente cuando o sea, yo ya se lo había contado a mi mamá, y, y cuando se lo cuento a mi psicóloga me dijo, tú tienes que contárselo a tu familia. Mm, Entonces, literal, hice como un círculo de intervención, pero senté a mi familia directa, a mi esposo, a mi mamá, a mi suegra, a mi papá, a mi hermana y a mis sobrinos que estaban ahí en la casa, y les dije lo que me pasaba, ¿no? Entonces todos lloraban, yo lloraba, ellos lloraban, y todos como que trataban de entender por qué, pero mi papá sufre de claustrofobia, entonces mi papá me entendía. mm, ujú. Entonces, eh, no sé si es algo heredado, la verdad, pero eh, él también atraviesa cuentos, entonces como que él me dijo, yo te entiendo completamente, o sea, me ha pasado eso, y él empezaba a contar sus experiencias personales, o sea, batallando el tema de la salud mental, y mi mamá, por ejemplo, nunca ha sentido cosas así. Mi hermana empezó a experimentar lo mismo justamente un mes o 2 meses después que yo, Mm, porque ella tampoco nunca había experimentado la ansiedad antes. Entonces,
Y cuando ya empecé a expandir esta apertura de abrirme, empecé a contarle a otras amigas y de pronto empecé a descubrir que muchas de mis Todo el amigas mundo tiene eso. les había pasado, incluso el tema de la claustrofobia. Y yo era como que, ¿te quieres tirar el carro? Sí, yo también. O sea, es como que sonaba tonto, yo como que, pero era como que, Pero es como que, wow, no estoy sola. no soy la única en ese mundo que se siente así. Y Ujú. cuando le contaba a mi psicóloga me decía, es que tú no te imaginas la cantidad de personas en el mundo sufren de esto, incluso en los viajes de negocio, por ahí que he tenido mucha cercanía con algún colega. Recuerdo mucho un amigo venezolano, que quiero mucho, Jesús, que él es mi colega, y le empecé a contar, y él me empezó a contar que él también le pasa lo mismo. Y empezamos a contar unos, y era como que, y yo siento que cuando una vez que cuentas y encuentras a personas que te está pasando lo que te pasa a ti, también encuentras, o sea, es como que otro tipo de lazo, porque sientes compasión por esa persona y esa persona te mira diferente y es una compasión mutua de que, número uno, oye, no soy el único loco, porque yo decía, estoy loca, ¿no? Me estoy volviendo loca. Eh, y él decía, o sea, no soy la única persona y no estoy loca, porque claro, mi psicóloga me dice, no puedes permitir que eso no eres tú, no puedes identificarte como tal, porque no eres tú, es una circunstancia que está pasando por tu vida. No permitas que eso sea tu label, ¿no? Como que, Ujú. sí, esa soy yo, Vanessa. No, esa no es Vanessa. Porque yo le decía, no siento que soy yo, ¿y en qué me he convertido, no? Y yo era ese, ¿en qué me he convertido? ¿Cuándo me volví así? Y ella me decía, no, es que no eres tú. Es una circunstancia que pasa por tu vida. Entonces, cuando hablaba con esas personas y todos compartíamos lo mismo, o sea, para mí fue reconfortante, Ujú. definitivamente. Claro, porque sientes conexión, sientes que puedes ser tú misma y que no estás sola y que no tienes que pretender, ¿no? Que pretender que todo está en control y que todo está en orden. Vane, y para terminar, una de las últimas cosas, para las personas que tienen familiares o personas amadas con la ansiedad, ¿qué es lo que a ti más te ha ayudado y qué crees que la gente puede hacer para ayudar a sus familiares o a sus seres queridos con ansiedad? Yo pienso que hay que tener mucho tino al hablar a las personas. O sea, yo entiendo que algo como que te da, que te da miedo que te vaya a pasar algo en el avión por un tema del estómago, puede sonar como que, qué tonto, o sea, ni que estuvieras enferma del estómago, ¿no? Pero claro, puede ser algo tan tonto, pero sin embargo, para alguien como yo es un mundo, Es ¿no? un mundo. Entonces, que tengamos tino al hablar a las personas, nunca minimicemos sus sentimientos, lo que están experimentando, mucho ojo, a veces podemos decir cosas como que, ay, lo estoy haciendo por llamar la atención, hay que tener un montón de tino al hablar a la persona y sobre la persona, porque recuerda que esto no nos define, ¿no? Como lo dije, es una circunstancia que estamos atravesando, no somos nosotros. Ujú. Entonces, ese tema del tino, ese tema de la compasión, mirar a las personas con, esta persona está sufriendo, porque es una dolencia realmente, ¿no? Es una dolencia mental del alma que se manifiesta a través de temas físicos Ujú. que realmente tu mente genera, porque realmente no me voy a desvanecer ni me voy a desmayar, pero es como que sintiera que me está pasando todo eso. Entonces, mucha compasión y no intentemos que la gente racionalice en ese momento. Eso es lo que yo le enseñé a Víctor la primera vez que me dijo eso, a mi esposo, y le dije, no, en estos momentos, agárrame de la mano, no me hagas preguntas, Ujú. no me digas, pero piensa en eso. O sea, necesitamos confort, porque como nos sentimos tan vulnerables y con tanto miedo y pavor y nuestra mente va a 1000 por hora, necesitamos que alguien simplemente nos abrace y nos diga que todo va a estar bien. Ujú. Y si puedes acompañar a la persona a respirar cual sea la cosa que esa persona requiera para sentirse mejor, hazlo. Dile a la persona que puede llorar en tu hombro y que está bien llorar. Y algo que también la psicóloga me recomendó y que recomendó a mi familia era que en mi caso no me ayuden a escapar. Mm. Que a veces lo que tu mente quiere, en mi caso era escape, ¿no? Salirme del lugar, escaparme, irme corriendo, bajarme del avión, bajarme del tren, del taxi.
Y cuando yo lo obedecía a mi mente y salía, estaba permitiendo que mi mente se adueñe de mí. Ujú. Entonces, mi ejercicio todos estos meses ha sido que mi mente no se adueñe de mí, sino afrontar a mi mente. Entonces, a mi familia era, cuando me veían así como que yo quería irme, ellos eran como que me agarraban la mano y me decían, todo está bien, tranquila, acá estamos contigo. ¿Quieres ir al baño? Vamos al baño. Pero no era como que, ¿quieres irte corriendo? Vámonos contigo corriendo. No, Claro. era como que, estás bien con nosotros, estás segura, no estás sola. ¿Qué necesitas? ¿No? Víctor me ponía hielo en el cuello cuando era verano, o sea, pienso que es un tema más de acompañamiento y apoyo, más de que ayudar a la persona a No escaparse. de solucionar. Exacto, no de solucionar, sí. Claro. Y que si la persona decide tomar pastillas, porque ese siente que es la avenida que les funciona y que realmente les va a apoyar, no los critiquen, o sea, acompáñenlos y es más, validen que la decisión de esa persona es la mejor decisión para ella, validen que esa decisión es la correcta, porque cada quien sabemos lo que estamos experimentando y sufriendo y padeciendo. Entonces, así tú sufres de ansiedad, mi ansiedad no va a ser la misma que la de More, ¿no? O Exacto. la tuya. Cada quien experimenta la ansiedad a diferentes grados también. Ujú. Vale, súper buenos esos consejos. Y para terminar, me gustaría, y no sé si lo has pensado ya, me imagino que sí, porque eres una persona que reflexiona tanto, pero hasta ahora, ¿qué crees que te está enseñando, que ha venido a enseñarte la ansiedad a ti? Justo ya le hablaba de eso con mi hermana. eh, y yo siento que me está enseñando mucho el tema del control, como comenté al inicio, ¿no? Soy una persona que siempre se me ha tenido ocupada desde niña, perfeccionista, siempre he sacado A 20 en el colegio, entonces siempre todo lo he A tratado de hacer a la 20. perfección, ay, 20, 20 como en Perú. Eh, Siempre todo ha sido a la perfección, bajo mi control, bajo, ¿no? O mi supervisión, qué sé yo. Y la ansiedad me ha enseñado que, bueno, que la verdad no tengo cero control en esta vida de las cosas, ¿no? Y realmente el único control que, o sea, hasta me enseñó de que ni de mi mente tenía control. Entonces, me Ujú, ha revolcado como cuando te revolca una ola en la playa ujú. y me ha dicho, bueno, solamente tienes control de ti misma, de tu percepción de las cosas, de lo que tú creas para ti, de tus emociones, y que incluso hay momentos que tienes que recalibrar y encontrar otra vez esa fuerza dentro de ti, ¿no? Y me ha enseñado también sobre la sanación, sobre la importancia de mirar atrás, de no todos tenemos a nuestros familiares en este mundo terrenal, pero si tal vez tienes la oportunidad que sí están, de escuchar sus historias, de entender sobre sus traumas, sobre sus vivencias, sobre sus dolencias, sobre sus carencias, porque mucho de lo que tu abuela, tu mamá, porque escuchaba eso de que tú existías cuando tu mamá estaba en el vientre de tu abuela, tú ya existías ahí, entonces Ujú, ujú. también tienes la energía de eso, y porque muchas respuestas de lo que tú padeces o lo que tú adoleces o de quién eres y en lo que tú crees el día de hoy viene de todo eso atrás, ¿no? Entonces, yo gracias a Dios he tenido la oportunidad de sentarme con mi mamá, hablar de esto, porque mi mamá, gracias a Dios, está viva y puedo hacerlo, pero inclusive estamos en esta apertura de sanar en familia, mi mamá se acaba de ir a la India, entonces me empezó a hablar sobre el Wow. tema del karma, indagar un poquito en nuestros ancestros, porque yo creo que bueno, yo sí creo que todos tenemos una razón por la que estamos acá. Y venimos a veces, si es posible, a sanar lo que nuestros ancestros no pudieron sanar, ¿no? Sí, Entonces, totalmente. he mirado eso y le he dicho a mi mamá, la tía tal, que te acuerdas que decía, o sea, estoy tan nerviosa que tengo que ir al baño, y así decía, yo voy a sanarme por ella, porque tal vez yo estoy viviendo lo mismo que ella, ¿no? Entonces es como que me ha permitido realmente reflexionar un montón sobre un mundito, que una vez hablábamos tú y yo, ¿no? Mi mundo, mi familia, mi linaje, y porque creo que si es que el día que yo decido tener hijos, quisiera ser más consciente de lo que
puedo yo también aportar en su vida, porque aportamos bueno y malo, ¿no? Realmente en nuestras vivencias. Entonces, la ansiedad me ha permitido mirar así y mirar con compasión y darme cuenta que no sabemos absolutamente nada de lo que la gente que está frente nuestro está viviendo. Y vivir en compasión y hasta una sonrisa. Yo todo el mundo, hi, good morning, a pesar que vivo en New York y nadie sonríe, pero igual yo, good morning, y Todo le el veo mundo la mirando persona, el techo. sí, como todo el mundo, pero incluso hasta los más serios ya me dicen, ah, ok, have a good one, ¿no? Como que, pero hasta, quién sabe, tal vez esa sonrisa le cambie el día a alguien. Sí, totalmente. Qué lindas enseñanzas, Vane. Definitivamente yo sigo descubriendo las enseñanzas de la ansiedad en mi vida y lo que dices de los ancestros y de sanar el linaje es una de las cosas más bonitas también de todo esto, ¿no? Y sanar el linaje del pasado y también del futuro para que las próximas generaciones ya estén libres de esas cosas. Y nada, gracias por compartir. Podría hablar de esto 200.000 horas, podría Yo hacerte también. 500 preguntas más, pero has compartido un montón. Y gracias por compartir aquí y en general por abrirte a compartir tu lado vulnerable y tu lado que no es perfecto y no está en control con el mundo, porque nadie es perfecto, nadie está en control y todo el mundo piensa que el resto está en control y es perfecto menos uno mismo, y todo el mundo siente que, así tengan problemas de salud mental o no, yo creo que todo el mundo siente que no es suficiente, porque siempre estás pensando que los demás tienen todo mucho más ordenado y perfecto que uno, y es súper importante compartir esto para poder vernos sin las máscaras y conectar desde el corazón, ¿no? Desde los humanos que somos, los humanos imperfectos que somos. Entonces, lo que tú haces compartiendo esto es súper importante y por eso te quería invitar a conversar. Gracias, More. Hay algo que me olvidé de decir, una herramienta más que no quiero dejar de pasar, especialmente para los que tienen ansiedad que les manifiesta en IBS y en temas de gastro. Ujú. Hay una aplicación que se llama Nerva, Mm. que yo me bajé, que hace hipnoterapia. Y eso es algo que te hacen sesiones de hipnoterapia en diferentes módulos y son como sesiones de meditación. Empieza como una meditación y respiración y luego entra una sesión de hipnoterapia. Y todo es con un aplicativo, ¿eh? O sea, todo es online. Y siento que eso también me ha apoyado un montón. Me Ujú. ha recalibrado, me ha reajustado porque en estas sesiones de hipnoterapia te ayudan a regular tu sistema gastrointestinal y la conexión que tiene con tu cerebro. Les invito a que Mm. lean más sobre eso, sobre el tema de la conexión del estómago con el cerebro, porque el Sí, estómago es tu segundo cerebro, o sea, literal, segundo haces más cerebro. sensible que el mismo cerebro. O sea, es Ujú. increíble. Sí, ok, gracias por ese tip. Estoy segura que a muchos y a muchas les va a servir. Y gracias a ti de nuevo, Vane, por estar aquí y conversar Gracias, con More, nosotros. por la oportunidad. Te mando un fuerte Eso, abrazo y espero verte pronto. igualmente.